Racismo cristiano católico, un ensayo de Andrés Sopeña Monsalve. En España existen dos concepciones diferentes de la identidad racial. Una que considera que todos los pobladores del territorio pertenecen a la misma unidad biológica y tienen un origen común. Y otra que ve a los españoles el resultado de un largo mestizaje, larvado a raíz de las sucesivas migraciones y colonizaciones que han arribado en la península. Las dos teorías son parcialmente ciertas y han condicionado históricamente las relaciones que los hispanos han tenido y tienen entre sí y su visión de otras etnias extrapeninsulares. La imagen, relación con los propios y con los extraños ha variado a lo largo del tiempo, así como la percepción del concepto autoidentitario de los distintos conjuntos que han habido en Iberia. La búsqueda de los elementos de similitud o diferenciación ha cambiado circunstancialmente en función de los factores que más primaran en un momento determinado, religiosos, de linaje, lingüísticos, económicos, etc. En el ámbito hispano, la religión ha sido un agente definidor de las relaciones etnosociales durante muchos siglos. Las creencias y prácticas rituales han condicionado la segregación o la expulsión de determinadas comunidades consideradas como extranjeras, dando origen a la formación de una serie de estereotipos que se han perpetuado hasta la actualidad, desde el medioevo hasta prácticamente el siglo XXI cristiano. La fe religiosa ha influido en la legislación, las relaciones de poder y la mentalidad popular de los ibéricos. Aquí el cristianismo, en su versión católica, ha sido utilizado para discriminar a judíos, musulmanes, escépticos o cristianos separados del dogma oficial de la Iglesia romana. El cristianismo ha, al contrario que el hinduismo, no es una religión racista. En ninguno de sus textos sagrados se propugna la discriminación por cuestiones fisonómicas. Su óptica proselitista y universalista persigue la integración religiosa de todos los humanos en una misma macrocomunidad sin distinción de sexo, etnia, raza o condición social. Esta religión es similar al islamismo o al budismo en su carácter igualitarista. No obstante, pese a su idiosincrasia mundialista, el cristianismo adolece desde su fundación de una fuerte carga de antisemitismo. El antisemitismo religioso o cultural ya existía en la Roma pagana, heredera del helenismo. Autores como Horacio o Séneca tenían una imagen negativa de los hebreos, marcial, orgulloso de su origen celtibérico. Dice de los judíos que son circuncisos, enseñados a mendigar desde niños por la propia madre. Para este escritor hispano-romano, los miembros de dicha etnia son despreciables, ya que están sometidos a tributo y pululan por la capital del imperio. Tácito, por su parte, insiste en su falta de solidaridad para con el resto de los humanos. Sin embargo, pese a los prejuicios que se hacían gala
los pensadores grecorromanos, el verdadero motor que da pie al antisemitismo occidental es la institucionalización de la religión cristiana. Durante su conformación fundamental en los 4 primeros siglos que siguen a la vida de Jesucristo, la fe nazarena adquiere una fuerte carga ideológica contrajudaica. En tal marco se hace incomprensible el fenómeno del antihebreísmo religioso, sino se explica la génesis del dogma cristiano. En tal marco se hace incomprensible el fenómeno del antihebreísmo religioso si no se explica la génesis del dogma cristiano. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuándo y dónde surgió? ¿Quién fue Jesucristo? ¿Qué relación tiene esta religión con el antijudaísmo? El cristianismo es la sacralización de la vida y el mensaje de Jesucristo. Dicha figura es considerada a la vez hombre y Dios, aunque con diferencia según la confesión por los creyentes de tal religión. Desde un punto de vista histórico, el cristianismo supone la principal aportación del pueblo hebreo y una de las más importantes influencias semíticas junto con el alfabeto al ámbito geocultural occidental. La religión cristiana ha sido un factor primordial a la hora de conformarse el sentido de identidad europeo. Las fuentes para el conocimiento de Jesús no son muchas y se reducen a los evangelios canónicos y apócrifos, las cartas de Pablo a los Hechos y de los apóstoles Lucas. Tales obras fueron escritas mayoritariamente entre finales del siglo I y comienzos del siglo II después de Cristo. Actualmente, textos como el papiro Egerton, siglo II después de Cristo, y otros contemporáneos como papiro I o papiro II, el manuscrito de Nag Hammadi, siglo IV después de Cristo, el manuscrito sinaítico, siglo IV después de Cristo, el Códice Vaticano, siglo IV después de Cristo, el Códice Benzae Cantabricensis, siglo V después de Cristo, el Códice Alejandrino, siglo V después de Cristo, el Códice Washingtoniano, siglo V después de Cristo, el Códice Ephraemi Receptus. Son los testimonios directos más antiguos que se conservan como referencia a dicho personaje. Otros escritos coetáneos transmitidos por los copistas medievales que se refieren a su figura o contexto histórico son las citas de historiadores como Flavio Josefo, Antigüedades Judías, Tácito, Anales o Suetonio, la vida de los Césares, así como fuentes del ejemplo de los manuscritos del Qumran, siglo II antes de Cristo y I después de Cristo, o el Talmud babilónico. El cristianismo tiene su raíz en la Palestina del siglo I. En esta época, el territorio se encontraba bajo dominación romana. El país estaba densamente poblado y sus habitantes eran principalmente hebreos, aunque también había helenos, gentes de cultura griega, romanos y otras gentes orientales. La economía se basaba fundamentalmente en las actividades agrarias, aunque existía una pequeña
porción de artesanos y comerciantes que desempeñaban un importante papel en la misma. Gran parte de la población era pobre y los judíos ricos pertenecían a la familia de Herodes y a la oligarquía sacerdotal, que era saducea. Políticamente hablando, las instituciones hebreas conservaron amplia autonomía durante esta fase de la ocupación romana. Ejemplo de ello era el Sanedrín, que desde Jerusalén ostentaba la suprema autoridad jurídica y religiosa, controlando el culto del templo. En tiempos de Jesús, el pueblo israelita utilizaba el arameo como vehículo de comunicación habitual, aunque también se hablaba el griego ático o koiné. El hebreo estaba prácticamente reducido al ritual litúrgico. En el contexto temporal próximo y contemporáneo a la vida de Jesús, el judaísmo se encontraba dividido en varias facciones político-religiosas. De entre ellas se tiene constancia de la existencia de al menos 4 corrientes principales. Según el historiador judío Flavio Josefo, estas son: saduceos, formaban la nobleza sacerdotal y laica, ocupando el estrato superior de la sociedad hebrea. Representaban la ideología conservadora que en lo religioso anteponía la autoridad del Pentateuco, los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, y la ley oral. Los saduceos pretendían una vinculación directa al Sadoc, el sumo sacerdote a quien David pusiera la frente del templo de Yahvé. Eran una derivación del sacerdocio sadocita, el legítimo. Dominaban el Sanedrín y tenían la responsabilidad del culto en el templo de Jerusalén, así como de las ordenaciones sacerdotales. No creían en la existencia del más allá, ni en la resurrección de los muertos, así como tampoco en la actuación de los ángeles ni de la providencia. Tenían una concepción religiosa no antropomórfica. Fariseos surgieron probablemente del movimiento jasídico del siglo II antes de Cristo, pero sus raíces quizás se hunden en la época de dominación persa, siglo VI a V antes de Cristo. Eran representantes del movimiento sacerdotal creado tras el destierro babilónico del siglo VI. Daban tanta importancia a la ley escrita como a la tradición oral. Acomodaban la interpretación de la ley a las necesidades de cada momento. Controlaban la religiosidad de las sinagogas y las escuelas rabínicas, tanto elementales como superiores, en donde se dedicaban al estudio de los textos religiosos. Su doctrina de salvación era generosa con los israelitas, siendo menos entusiasta con los paganos, aunque la intensidad de tal diferencia de trato varía según los maestros o los libros. Los fariseos eran laicos y solían estar presididos por escribas, seglares, cultos. A Piñeiro considera como doctrina propia del fariseísmo la concepción de Dios como un ser absolutamente espiritual, trascendente, incomprensible, sabio, justo y misericordioso y Padre de los hombres. El nombre de Dios no podía ser pronunciado sino sustituido por otros términos. Ellos pensaban que Dios podía ser adorado
desde cualquier lugar y que el hombre es libre para elegir el bien o el mal. Los fariseos concebían la creación divina del ser humano, así como la existencia de la resurrección, los ángeles, los demonios, los espíritus, el juicio final. Eran enemigos de los romanos y, al igual que en la época macedónica, rechazaban las imposiciones externas, aunque sin adoptar una postura violenta. Esenios. El desarrollo de esta secta tuvo lugar entre los siglos II antes de Cristo y primero después de Cristo. Probablemente su origen deba situarse en los exiliados hebreos de Babilonia, quienes durante el destierro conservaron una visión hiperpurista del dogma religioso, el cual llevarían consigo tras su regreso a Palestina. Según Josefo, los esenios aparecieron en tiempos de Jonatán Macabeo, quien, al enfrentarse al maestro de justicia, provocó la ruptura del bloque hasídico y la consiguiente dispersión de los distintos grupos judíos que anteriormente habían formado un todo homogéneo para hacer frente a Antíoco IV. Varios autores del siglo I después de Cristo se ocuparon en describir la vida de los esenios, como el naturalista latino Plinio el Viejo, el ya mencionado Josefo, Filón de Alejandría, y ya en el siglo III después de Cristo, Hipólito de Roma. Además de la información que nos dan estos autores, tenemos otra fuente complementaria: los manuscritos del Qumrán, redactados por los propios esenios durante su estancia a orillas del Mar Muerto. Los esenios conformaban una corriente ascética de tipo mesiánico, la cual planteaba una religiosidad intransigente unida a un anhelo aislacionista. Hacían vida cenobítica, ermitaña, en torno al desierto, y creían que el templo de Jerusalén estaba mancillado por un sacerdocio indigno, pues se autoconsideraban los únicos herederos del auténtico Israel, utilizando para sí mismos la denominación de el resto. El esenismo tuvo sus principales focos de recepción en algunas ciudades de Judea y no existía propiedad privada entre ellos. Se regían por un sistema normativo riguroso que penaba la más leve falta. Los interesados en entrar en la secta debían someterse a un periodo de prueba que duraba 3 años. En las plegarias que precedían a la comida debían jurar ser piadosos, observar la justicia con los hombres, no perjudicar a nadie, socorrer a los justos y odiar a los injustos, obedecer a la autoridad permitida por Dios, no ser insolente cuando se tiene un rango superior, no distinguirse de los demás en la forma de vestir, no robar ni buscar ganancias ilícitas, no ocultar nada a la comunidad y no descubrir nada de ella a los ajenos de la misma, ni los libros ni los nombres de sus ángeles, de los ángeles tutelares. Los esenios expulsaban de la comunidad a quienes cometían graves infracciones, a los que solían abandonar a su suerte, aunque
podían readmitir a los arrepentidos. Se reunían un centenar de personas para tratar los asuntos judiciales. Veneraban a Moisés y castigaban con la muerte a quien blasfemaba contra él. Obedecían a los ancianos y se llevaban después de hacer las necesidades corporales. Se subdividían en 4 grupos dependiendo de la fecha o antigüedad de ingreso en la comunidad. Muchos de los miembros vivían más de 100 años. Su cosmovisión concebía que los cuerpos son incorruptibles y las almas inmortales, considerando el cuerpo como una cárcel temporal. Creían, al igual que los griegos, que las almas buenas les estaban reservada una morada más allá del océano, y a las malas una lóbrega caverna. Algunos preveían el futuro a través de los libros sagrados. En sus ceremonias compartían pan y vino. Josefo señala a otro grupo de esenios semejante en todos los anteriores, salvo en que son partidarios del matrimonio. Los esenios del Qumrán, tal como han demostrado la arqueología, sabían fabricar armas. Según Filón y Josefo, el número total de esenios se cifraba en 4,000. Zelotes. Es la 4ª secta descrita por Josefo en sus antigüedades judías. Doctrinalmente coincidían con los fariseos en todo, salvo en que no admitían más Señor que a Dios. Josefo da menos importancia a los zelotes celosos que a otras variantes judaicas. Eran contrarios a pagar el tributo al emperador romano y a los matrimonios mixtos entre judíos y no judíos. Propugnaban la acción violenta con la que pretendían crear un estado teocrático libre de extranjeros y de paganos. Se cree que el fundador de la secta fue Judas el Galileo, natural de Gamala, quien tenía un fuerte talante independentista. Los zelotes iniciaron la crisis que daría lugar a la primera guerra hebraica, 666 a 73 después de Cristo, contra Roma. La vida de Jesús se desarrolló entre el último cuarto de siglo I antes de Cristo y las 3 primeras décadas del inicio de la era cristiana. En este periodo, Palestina se vio gobernada por Herodes el Grande, muerto el 4 antes de Cristo. Sus hijos Arquelao, Filipo y Herodes Antipas, y a partir del 6º después de Cristo, por los prefectos romanos Coponio, Marco Ambibulo, Antonio Rufo, Valerio Grato y Poncio Pilatos, quien accedió al cargo en el año 26. Las autoridades romanas, por conveniencia política, respetaron las costumbres religiosas judaicas. Por tal razón, no se instalaron en Jerusalén estatuas ni estandartes. Sin embargo, otros aspectos de la política de Roma para con los hebreos provocaron su odio hacia el ocupante latino, como el nombramiento por los gobernantes foráneos del sumo sacerdote
y el cobro de duras contribuciones. La situación se agravó por la dureza y poca habilidad de ciertos gobernadores romanos como Pilatos, quien introdujo en Jerusalén los estandartes del ejército y sustrajo cierta cantidad del tesoro del templo para costear las obras de abastecimiento de agua de la ciudad. Se han escrito ingentes cantidades de papel sobre la vida y la trayectoria religiosa de Jesús. La mayor parte de los investigadores aceptan el consenso la mayor parte de los investigadores aceptan en consenso la existencia real de este personaje. Los últimos estudios biográficos concluyen que la natividad aconteció 6 años antes del comienzo oficial de la era cristiana. Tal error de cronologización se debe al monje Dionisio, el menor, Dionysius Exiguus, quien tras recibir en el 515 después de Cristo el encargo del Papa Hormidas para datar la fecha de nacimiento de Jesucristo, no concretada por los evangelios, concluyó que éste había sido concebido en el año 753 ab urbe condita de la edad romana. En las fuentes neotestamentarias se apunta que el hombre Dios cristiano habría nacido cuando Herodes el Grande gobernaba en Palestina. Este rey murió en el año 4 antes de Cristo. El lugar de su nacimiento se sitúa en Belén, Judea, o en Nazaret, Galilea. Mateo y Lucas afirman que Jesús fue alumbrado en Belén, pues según el profeta Miqueas, en esta ciudad nacería el Mesías tras ser anunciado por una estrella. En opinión de Lucas, los padres del predicador se trasladaron a Belén con ocasión de un censo decretado por Augusto. El gobernador Quirino ordenó en el año sexto hacer un recuento general de la población de Judea. Los progenitores, al parecer, residían en Belén antes de su huida a Egipto, reinstalándose posteriormente en Nazaret por miedo a Arquelao, que gobernaba en Judea. Jesús se crió en el seno de una familia hebrea de lengua aramea. Tenía 4 hermanos, José, Judas, Simón y Santiago, y 2 hermanas. Su padre era carpintero y quizás él también. Justino dice que hacía yugos y arados. La familia se tenía por descendiente de David. Así lo creyeron los sinópticos Mateo y Lucas. Y varias confesiones del cristianismo primitivo. Jesús predicó principalmente en Galilea, aunque también ejerció vida pública en Samaria y Judea. La duración de su predicación oscila entre 1 y 3 años, según los evangelios, siendo esta etapa la más conocida de su vida, ya que las fuentes apenas hacen mención de su infancia y adolescencia. El líder religioso fue condenado por el procurador romano Poncio Pilatos, quien con la connivencia de los sectores dirigentes judíos urdió el proceso buscando argumentos de todo tipo para acusarle. Jesucristo era un agitador político religioso que amenazaba a los intereses y el dominio de las facciones
poderosas a causa de su mensaje mesiánico apocalíptico. A ello se une la consumación de hechos concretos como la predicación en Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo o la autoproclamación de rey de los judíos, acontecimientos que le hicieron antipático ante la parte de sus correligionarios hebreos. El predicador fue crucificado por la orden de Pilato. La crucifixión era una forma de ejecución capital propia de criminales y esclavos. Dicha sentencia solo podía aplicar el procurador romano, dejándose a las autoridades israelitas la potestad de decretar lapidaciones, no pudiéndose aplicar a ciudadanos romanos. Al parecer fue condenado un viernes de la semana de Pascua. Según los evangelistas, era viernes 15 de Nisan, fecha coincidente con el inicio de la primavera entre marzo y abril, dato que plantea un problema ya que coincidía con un día sagrado judío y en fiestas tan señaladas no se podía llevar a cabo un proceso y una ejecución. Juan es el único que data la muerte de Cristo el 14 de Nisan. En cuanto al año de su crucifixión, también existen serias dudas, aunque se estima que tuvo lugar el 30 después de Cristo. Jesús fue enterrado en un sepulcro excavado en la roca en Jerusalén, después de haber sido perfumado el cadáver. Jesucristo fue un judío que predicó exclusivamente entre y para los judíos. No tenía una intención universalista, pues nunca dio a conocer su mensaje a la población no hebrea que vivía en Palestina. Pruebas de ello son la predicación de su mensaje en territorios de población judía, su presencia en sinagogas o en lugares concretos sagrados para los israelitas como el río Jordán o el templo de Jerusalén, el uso del arameo como vehículo de predicación, lengua que solo utilizaba la población israelita, siendo ininteligible para los griegos y romanos. La alusión constante que hace al Dios único de los judíos, Yahvé, en hebreo, yo soy el que soy, y la aparición en los evangelios de nombres hebraicos entre los personajes, el propio nombre de Jesucristo tiene una raíz hebrea. Este vocablo procede de los términos Machiach, ungido, y Mesías, Yedowach, igual a Yahvé, es salvación, los cuales hacían referencia al Mesías que vendría a liberar al pueblo de Israel. Dichas palabras, que tenían un carácter impersonal en esta lengua semítica, adquirieron un sentido personalizado al traducirse al griego Jesús Christus y al latín Jesús Christus. Pablo de Tarso fue el primero en emplear el título de Señor, que es la interpretación helenística del calificativo Cristo. Christos es la traducción o equivalencia del epíteto Machiach, utilizado por la primitiva comunidad judeocristiana de Jerusalén, pero incomprensible para los griegos,
Por eso, cuando el cristianismo comenzó a helenizarse, al expandirse hacia el mundo gentil no judío, el calificativo Cristo pasó a convertirse en una especie de segundo nombre, mientras que al Jesús resucitado se le aplicó el título de Señor o Kyrios, que era la fórmula empleada habitualmente por los grecohablantes cuando se dirigían a su Dios personal. La tradición cristiana, pese a los cambios sufridos, aún conservan el recuerdo de que su Dios hombre fue crucificado con la siguiente leyenda: Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. El predicador hebreo fue hijo de su época y partícipe del proceso de incertidumbre e iluminismo que afectaba al judaísmo más radical. Su mensaje y ritualidad no fueron originales, pues contenían puntos presentes en la tradición hebraica y comunes a otras variantes de esta religión. De este modo, la doctrina de Jesús no es sino una reinterpretación de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, que resumidos vienen a decir: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La creencia en el demonio, los ángeles y la libertad moral era compartida por los fariseos. La fe en la llegada del fin del mundo, el rechazo del adulterio, el exorcismo y la curación por medio de la imposición de manos, así como la elección de un grupo de 12 seguidores o del uso de apelativos como Hijo de Dios, Hijo de la Luz, eran comunes entre los esenios del Qumrán, quienes tenían un consejo compuesto por 3 maestros y 12 discípulos, cuyo guía principal se autodenominaba Maestro de Justicia. El número 12 era sagrado para los judíos, ya que representaba a cada una de las antiguas tribus hebreas, y en el caso de Jesús podía responder al sentido simbólico que se quería dar a su figura, la cual, junto con los 12 apóstoles, cada uno representante de una tribu, dirigiría al pueblo de Israel hacia el final de los tiempos. Respecto a los rituales, todos eran de uso normal dentro del judaísmo, y así la purificación por medio del bautismo ya era utilizada por los esenios del Mar Muerto, quienes realizaban inmersiones acuáticas diarias, y por Juan el Bautista, cuyo círculo pertenecieron a Jesús y algunos de sus discípulos. El desarrollo de la última cena coincide en fecha con la celebración de la Pascua judía, Semana Santa cristiana, en primavera. En el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, aparece el término Eretz, tierra o mundo en hebreo, que se refiere únicamente a Palestina o al pueblo israelita. Ello demuestra la existencia de una cosmovisión religiosa cerrada dentro del judaísmo, solo accesible a los hijos de madre judía o a los conversos, pero hermética a todos los gentiles ajenos a la ley de Moisés. En la época de Jesús se estaba desarrollando en Palestina un importante movimiento mesiánico, el cual
predecía el advenimiento de un liberador que expulsaría a las tropas extranjeras del país, en la creencia de que el renacimiento del reino de Israel sería la antesala del fin de los tiempos. Dentro de dicho contexto, Jesús apareció como un judío ultraortodoxo que había autoasumido el papel de Mesías presente en las antiguas escrituras. Se creía inspirado y dotado por una supuesta entidad suprema, Dios, la cual le habría encargado guiar al pueblo hebreo antes del juicio final. Su pretensión era recuperar los principios de la antigua alianza que él consideraba contaminados por la interpretación hipócrita que de ella hacían los escribas y los fariseos. Jesús era un judío purista que creía en la llegada inminente del fin del mundo. El papel que desempeñó encajaba perfectamente dentro de la erradicación mesiánica de que era partícipe el judaísmo más providencialista que desde hacía siglos estaba esperando la llegada del enviado. En el Antiguo Testamento esto se hace patente en profetas como Isaías, Daniel o Ezequiel, quienes pronosticaban la futura llegada de un guía aglutinador del pueblo de Sión. Según Ezequiel, la aparición del enviado acontecería de la siguiente manera. Ezequiel 34. Así dice el Señor Dios: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Sacaré mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los montes de esta tierra. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar. Buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré la herida y sanaré a la enferma. Dentro de la misma línea se encontraban los esenios del Qumrán, quienes en época de Jesús creían en la venida de al menos dos Mesías. Manuscrito del Qumrán, 4Q 521 y 4Q. Porque los cielos y la tierra escucharán su Mesías, y nada de lo que en ellos hay se apartará de los santos mandamientos. Esforzados los que buscáis al Señor en su servicio, ¿es que acaso no vais a encontrar así al Señor los que esperáis en su corazón? Porque el Señor vigilará a los justos y llamará a los justos por su nombre, y hará descender el Espíritu sobre los humildes y dará nuevas fuerzas a los fieles mediante su poder, porque honrará a los justos en el trono del dominio eterno, liberando a los cautivos, otorgando la vista a los ciegos, rectificando a los desviados. Siempre estará al lado de los que esperan. Juzgará con su misericordia y nadie recibirá con retraso la recompensa de su buena obra. Y el Señor realizará actos gloriosos como no se produjeron nunca, tal y como Él dijo. Porque
curará a los maltrechos y resucitará a los muertos, anunciará buenas noticias a los sencillos y enriquecerá a los pobres y guiará a los hambrientos y a todos. Algunos autores opinan que Juan el Bautista o el propio Jesús de Nazaret fueron miembros o cuando menos recibieron alguna influencia de la comunidad del Qumran. Jesús, según la tradición cristiana, pasó los 40 días de retiro en el monte Qumran, Jericó, en el desierto de Judea, a 2 kilómetros de las cuevas del Qumran. Esta región, rica en cavernas, tenía una larga tradición eremítica. Las grutas qumránicas estuvieron habitadas hasta la primera guerra judaica, 35 años después de la muerte del predicador, lo que hace factible dicha hipótesis. La zona de Jericó es un puente natural de tránsito entre Jerusalén y la región de Galilea, por lo que Jesús tuvo que utilizar esta vía durante sus predicaciones. El predicador judío hacía constantes referencias a pasajes del Antiguo Testamento en sus parábolas, el cual nunca rechazó como punto de inspiración para la tradición hebrea. Así, en los versículos 17 y 18 del capítulo 5 del Evangelio, según Mateo, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En otros pasajes, Jesús insiste en la profesión judaica de su mensaje. Mateo vuelve a reflejar este hecho cuando narra la recomendación que el predicador hace a sus discípulos al respecto. No vayáis a los gentiles, ni penetréis en ciudad de samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en vuestro camino predicad diciendo: el reino de Dios se acerca. Más adelante el predicador se justifica ante una mujer cananea que tiene una hija endemoniada y a la que en principio él niega ayuda, argumentando que Mateo 10, 5, 7, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos. Marcos y Lucas también recogieron la vocación exclusivista de Jesús, quien ya tenía predefinidos a los preceptos de su mensaje. En Marcos capítulo 12, versículo 28 a 31, el profeta resume así la asunción de la ley mosaica. Se le acercó uno de los escribas que habían escuchado la disputa, el cual le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contestó: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay mandamiento alguno. Lucas, por su parte, relata de la siguiente manera el encuentro inesperado acontecido entre Cleofás, otro discípulo, y Jesús, a quien
no reconocen y desvelan su pasión. Lo de Jesús Nazareno, varón y profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados, para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que él sería quien rescataría a Israel. Mas con todo van ya 3 días de esto. Jesús no escribió nada, no tuvo cargo sacerdotal alguno, no salvó al pueblo de Israel, ni fundó una nueva religión. La acción del predicador fue espontánea y no tenía una proyección de futuro a largo plazo. La conversión de la secta judía de los cristianos en una nueva religión tuvo lugar a finales del siglo I a partir de los acontecimientos. La intervención de Pablo, quien condujo al grupo a la herejía al sacralizar la figura de Jesús y predicar su mensaje entre la población pagana de Oriente Medio y Asia Menor, lo que lo enfrentó a la corriente purista dirigida por Santiago, hermano de Jesús, que pretendía seguir una directriz propiamente hebraica. El precedente de dicha herejía se encuentra en Jerusalén, donde se produjeron las primeras disensiones entre los israelitas de lengua aramea y los helenizados. Los helenistas se enfrentaron a los hebreos tradicionalistas en las sinagogas de la diáspora a partir de la actuación de Esteban, un judío griego que criticaba a Moisés. Fue acusado de blasfemo por atacar al templo y a la ley. Los judeocristianos helenistas se dispersaron por Palestina tras el linchamiento de Esteban hacia el 33-35 después de Cristo. Los helenistas, que tenían ideas universalistas, pronto se independizaron de la facción más conservadora. Los representantes del helenismo fundaron la comunidad de Antioquía. No seguían la ley mosaica y tenían como objetivo la conversión de los gentiles. Su fundación data del año 35 y de aquí procede Pablo, Saulo de Tarso, quien predicó durante más de 2 años en Siria y Sicilia y Grecia. El dogma principal de esta comunidad era el anuncio de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. En el año 49 o 50 tuvo lugar una asamblea reconciliadora en Jerusalén, en donde Pedro, que defendía la expansión de los gentiles y los judaizantes radicales, llegaron a un compromiso por el que se eximía de cumplimiento de la ley mosaica a los cristianos procedentes de la gentilidad, pero obligándoles a abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos y a no ingerir sangre ni consumir animales estrangulados, así como a no contraer uniones ilegales. Con todo, las tensiones continuaron, pues Pablo reivindicaba su evangelio como opuesto a la ley al equiparar a judíos y gentiles en sus cartas a los romanos, a los gálatas y a los corintios. El reformador rompió con el legalismo hebreo al afirmar que la sola fe en Jesús era suficiente para obtener la salvación. Con esta maniobra, Pablo universalizó y dio pie a la paganización
del mensaje judaico de Jesús, tergiversando así el sentido original del mismo. En el cambio de directriz dentro del judaísmo a partir del concilio de Jamania 80-90 después de Cristo, en que el sector giletita de los fariseos tomó riendas futuras, excluyendo a los saduceos y los judeocristianos y a los esenios. La imagen de Jesús enseguida fue desvirtuada conforme a la secta judía de los nazarenos. Se transformaba en una nueva religión. Para los primeros seguidores, Jesús fue profeta y Mesías. Los profetas fueron denunciantes, intérpretes teológicos y consejeros prácticos. El profetismo comenzó defendiendo la pureza de la religión yavista contra la desviación. Más tarde, otros aspectos de incorporación a su crítica, los problemas sociales, las relaciones políticas y las acechanzas exteriores. Este fenómeno perduró durante toda la historia antigua del pueblo hebreo, especialmente en momentos de crisis socioeconómica. O de ocupación extranjera, en los que los profetas suponían un punto de referencia para el pueblo llano. Los conceptos de Mesías e Hijo de Dios pronto adquirieron connotaciones distintas para judíos y cristianos. Los primeros consideran al Mesías como un libertador que, guiado por la mano divina, va a resucitar el reino de Israel antes del fin de los tiempos, preparando a los judíos para el juicio final. En cambio, el término de Hijo de Dios se refiere a la relación del hombre con su Creador, aunque también es utilizado para definir aquellos individuos a quienes Yahvé ha concedido una serie de cualidades especiales, tales como la capacidad de profetizar o de curar. Para los cristianos, mientras tanto, el papel de Mesías tiene un carácter universal, ya que, según ellos, Jesús es Hijo y representante de Dios en la tierra, y su acción alcanza a todos los humanos, sean o no hebreos. Los seguidores de la doctrina cristiana creen que Jesús es el único y verdadero Mesías Dios, quien ha de volver antes del último día para resucitar a los elegidos de salvación. Jesús es visto como un ser excepcional que reúne en sí cualidades tanto divinas como humanas, las cuales se manifiestan en dos venidas. La primera, en la que anunciará su mensaje y se daría a conocer como Hijo de Dios. Y la segunda, en la que vendría a juzgar a todos los hombres en función de su fe y sus obras. Esta visión contradice la judía, para la que el Mesías estaría aún por venir una primera y única vez. Los musulmanes, por el contrario, ven a Jesús como un anteúltimo profeta antes de Mahoma. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título: La religión islámica conserva la aceptación judaica del profeta.